Buenas noches a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y pues es un honor predicar la palabra del Señor. Hoy vamos a ver un tema que tiene por título Un varón conforme al corazón de Dios. Cuando leemos la palabra del Señor, podemos hacerlo de muchas maneras. Hay una que es coger de un tirón un buen texto, una buena cantidad de texto, y allí entonces vamos a descubrir que hay dos formas como el Señor se manifiesta a través de su palabra. Por un lado nos exhorta a ciertos aspectos que debemos tener en cuenta para cumplirle a Él, pero por otro lado siempre nos recuerda que estamos bajo la gracia, que es con su poder, con su Espíritu Santo, que somos transformados a lo que Él quiere. Sin embargo, hay cosas que nosotros podemos hacer para permitir el direccionamiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Ustedes recuerdan que allá en el capítulo 3 de Juan, Nicodemo se le presentó al Señor de noche y el Señor le dijo: os es necesario nacer de nuevo. Ese es el proceso del cristiano, un nuevo nacimiento para convertirse en lo que Pablo llamaba una nueva criatura. Todo eso es por la gracia. Lo que estoy tratando de resumir como introducción es entender que Dios tiene todo el poder y el potencial para cambiar nuestras vidas. Y de eso no hay la más mínima discusión, porque todo está consignado en su palabra. Pero que nosotros tenemos también un compromiso, que es precisamente la de abrirnos de determinada manera para no estorbar esa obra del Espíritu Santo. De eso es que se trata el tema de hoy. El Señor está levantando con este tiempo de cuarentena que ya está entrando en una faceta menos dura, pero también estamos oyendo otra cantidad de noticias muy fuertes. Lo que el Señor está buscando en este tiempo es preparar una generación de creyentes, ustedes, nosotros aquí, listos para su venida. Amén. De eso se trata. Y por esa razón, el Señor, lo han dicho muchos predicadores, está derramando su Espíritu Santo de una forma prodigiosa. Está tocando, está sensibilizando los corazones, nos está volviendo más buscadores de la palabra, nos está dando más espíritu de oración, nos está enamorando de Él, para que voluntariamente entonces abramos ese corazón para que Él nos transforme y nos santifique. Nuestro deber es permitir esa transformación en la vida. Finalmente estamos hablando de enamorarnos del Señor. Él está como Padre amoroso de nosotros. Nuestro trabajo en este tiempo es el de enamorarnos de Dios. Vamos a empezar por Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. En el capítulo 3 nos va a recordar algo muy particular, viéndolo desde el versículo 13 hasta el 18. Malaquías 3:13. Aquí el Señor le dice al pueblo de Israel: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Aquí el pueblo de Israel estaba en un momento de endurecimiento del corazón y estaba hablando lo que a veces hemos oído en nuestras congregaciones, donde alguien dice: pero si yo le estoy sirviendo a Dios y me está yendo peor, ¿qué sentido tiene que yo esté metido con este Dios? Estas personas no recuerdan que no tenemos a un Dios que sea un sirviente al cual le pedimos como a Aladino en la lámpara:
Señor, dame este deseo, Señor, dame este otro, sino que también hay una contraparte de nosotros hacia Dios, que es la que vamos a ver aquí en Malaquías. En el versículo 15 dice, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Es decir, mejor le está yendo a los que no creen en Dios, y eso lo vemos continuamente. Pero aquí el Señor nos va a mostrar por qué a veces nuestro caminar en el Señor puede tener momentos un poco duros, un poco difíciles. En 3:16 de Malaquías dice, y aquí es donde quiero por favor que enfoquemos nuestra atención hasta el 18. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. El Señor está escribiendo un libro, un memorial, en el cual está consignando el nombre de aquellos que tienen un verdadero sentido de respeto hacia Dios. De eso se trata nuestro crecimiento en la vida cristiana. Al principio llegamos un poquito irrespetuosos, veníamos de la religión y entonces le decíamos a Dios Diosito o usábamos otros nombres un poco altisonantes. A medida, sí, Chuchito también se le decía, a medida que vamos entrenando el espíritu, vamos adquiriendo esa reverencia hacia las cosas de Dios. Y entonces vamos entrando a tocar el corazón de Dios. Mire lo que dice aquí, Malaquías 3:17 y 18. Y serán para mí especial tesoro. ¿Quiénes? Los que temen al Señor y los que piensan en su nombre, decía en el versículo 16. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y el Señor está por actuar muy pronto. Y los perdonaré como al hombre que perdona a su hijo que le sirve. Este es el tiempo en que el Señor está haciendo eso. Está llamando a su pueblo, a sus hijos, a aquellos que tienen el corazón dispuesto para limpiarlos, para santificarlos, para perdonarlos. Y entonces serán para Él especial tesoro en el día que Él actúe, en el momento de la venida del Señor. Y en el versículo 18 nos dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Quiere decir esto que al final es que vamos a entender por qué los impíos, los injustos prosperaban. Y vamos a entender por qué los justos, los que aman a Dios, los que lo respetan, a veces tienen momentos difíciles. Va a ser en el último momento donde el Señor va a decir, estos son los míos. Ahora yo voy a actuar sobre ellos, ahora ya nadie más los arrebatará de mi mano. Bueno, es como si el Señor estuviera buscando un corazón especial. Oigan bien que yo no estoy hablando nada de méritos, porque con la gracia del Evangelio del Señor Jesucristo no hay mérito que valga. Es decir, somos salvos y somos santificados por la gracia de Dios, porque a Él le place, porque quiere hacerlo en nosotros, no porque yo sea mejor que fulano, sutano o mengano. La gracia es el patrón de la forma como Dios nos trata, pero sí hay corazones un poco más dispuestos que otros. ¿En qué sentido? A veces vemos que un cristiano parece muy enamorado del Señor, muy apasionado de su palabra, se mete de cabeza entre la escritura y empieza a vivir una vida de apartamiento del mundo. Y vemos que ese cristiano empieza a crecer rápidamente, a despegar, como a elevarse en un globo. Pero a veces vemos otro creyente que recién está llegado a la congregación, todavía no entiende muchas cosas, pero pasa el tiempo y pareciera que no entendiera. Pasan 2 años, pasan 3 años, pasan 5 años y no se le ve un crecimiento marcado. ¿Por qué esa diferencia? Es lo que vamos a ver hoy.
Si tú, hermano que me oyes, estás queriendo tener una relación muy cercana con Dios, estás queriendo enamorarte de Dios realmente, estás queriendo descubrir tesoros profundos en la palabra de Dios, estás queriendo llegar a niveles espirituales en tu relación con Dios muy por encima del promedio, para ti es esta palabra que tenemos hoy. En la primera es Samuel 13:14. Nos muestra que el Señor sí busca algo. Primera de Samuel 13:14. Aquí Samuel le está hablando a Saúl. Y ustedes que leen tanta Biblia saben que Saúl fue un rey ungido por Dios, llamado por Dios para un ministerio grande, pero Saúl tenía un pequeño problema, y es que era desobediente. Entonces Saúl recibe aquí una exhortación de parte de Samuel, que era el profeta, era el sacerdote y era el juez de Israel en esa época. Le dice Samuel a Saúl: mas ahora tu reino no será duradero. Ya Saúl acababa de desobedecer al Señor. Jehová, oigan esto, se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Sea qué? Se ha buscado. Es como si Dios estuviera mirando desde el trono celestial hacia la tierra y estuviera entrando en tu casa, en tu congregación, en tu ciudad, y estuviera mirando a ver qué corazón encuentra dispuesto, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Samuel le está diciendo a Saúl el desobediente: como no le creíste a Dios, como no caminaste como Él quería, entonces Él te ha apartado y el Señor ha buscado a otro que sí sea conforme a como Él lo quiere. Es bueno preguntarnos por qué en la Biblia hay historias de varones y de mujeres. El término bíblico de varón es aplicable a los dos. Varones y mujeres que fueron muy llamativos, descollaron por encima del resto. Por ejemplo, no se puede negar que Pablo se llevó las palmas en cuanto a descollar por encima de los otros apóstoles. Sin embargo, ustedes recuerdan que Pedro, Santiago, Mateo, todos ellos habían estado con el Señor, lo habían visto cara a cara, habían caminado con Él 3 años y medio. Pablo no. Pablo fue derribado mientras era judío, de judíos, y estaba persiguiendo a los cristianos. Fue derribado y en ese momento vio al Señor Jesucristo en visión y tomó una decisión. Y le dijo al Señor: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Eso está ya consignado en el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Esa es una pregunta del millón de estrellas para el Señor. Cuando uno le puede decir eso a Dios, es que tiene un corazón dispuesto. Y entonces el Espíritu entró con fuerza en Pablo y podemos ver a un Pablo como un gigante espiritual en el Nuevo Testamento. Pedro también, claro que sí, pero si comparamos lo que hizo Pedro con lo que hizo Pablo, pues mucho más fue lo que hizo Pablo. Y en el Antiguo Testamento pasa lo mismo. Uno fue Moisés, otro fue Abraham, otro fue Daniel, otro fue el mismo profeta Isaías. Hay profetas mayores y profetas menores. ¿Por qué unos varones de estos, por qué unas mujeres como Ruth, como Noemí, como Esther, figuran con más fuerza que otras? Pues allá está Débora, ¿de acuerdo? Fue una de las jueces que descolló, pero no, siempre predicamos de Esther y más bien poco de Débora. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Yo siento en mi corazón que es que hay algo, no como cualidad, oigan bien, no como atributo, no es que fulano sea mejor que sutano, sino hay algo en el corazón que dispone ese corazón para Dios. Es una puerta como un poco más abierta. Le dicen
todos los creyentes. Señor, ¿quieres entrar? Entra. Pero unos le abren más la puerta y otros apenas un poquito. Dice, Señor, entra solamente un poquito porque es que me da miedo que tú veas el desorden que yo tengo adentro. No entren mucho, Señor. Y eso es lo que marca la grandeza o la pequeñez o el promedio de muchas vidas cristianas. Entonces, la pregunta que yo tendría que hacer es, ¿tú qué vida quieres vivir? ¿Cuál? ¿Cuál de las tres que puse ahí? ¿Una vida de gigante espiritual? ¿Una vida promedio? ¿O una vida de allá del rinconcito, el último que se sienta en la congregación presencial, se queda siempre atrás, nunca habla con el pastor, nunca le pide oración, nunca ministra y conoce muy poquito de la escritura, pero es salvo? ¿Qué queremos? Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Esa palabra vuelve y se nos presenta en Hechos 13:22 y de ahí tomamos el título para hoy. Hechos 13:22. Quitado les levantó por rey a David. Aquí está predicando de quien, Pablo, de quien dio también testimonio diciendo, oigan esto, aquí está lo mismo que se presentó en Primera de Samuel 13:14. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Wow, miren lo que dice a continuación. Quien hará todo lo que yo quiero. Todo lo que yo quiero. Hermanos, sé que muchos ya sabían esto, pero algunos quizás están descubriendo. Un varón, una varona, la mujer conforme al corazón de Dios es aquella que hace todo lo que Dios quiere. Claro que David tenía otras características y es que, aparte de eso, alababa a Dios. Ustedes recuerdan que gran parte de los salmos, por lo menos la mitad de los salmos, el libro de los salmos, le corresponden a David. David tenía un corazón de adorador. El Señor está buscando adoradores. Fíjense, otra vez, otra palabra donde dice que está buscando algo. En este tiempo en que estamos congregados virtualmente, el Señor está buscando, entrando a los grupos y mirando los corazones. Está buscando corazones que le digan, Señor, aquí estoy. Señor, heme aquí. Envíame a mí. Señor, ¿para qué me quieres? Estos corazones van a crecer mucho más rápido, van a ser bendecidos mucho más rápido y van a entrar en bienaventuranza también mucho más rápido. No estoy diciendo que los otros se pierdan, no estoy diciendo eso. Cuando uno cree en el Señor Jesucristo, tiene la salvación de una vez. Pero los galardones, cuando el Señor nos llame allá por el arrebatamiento al cielo, los galardones van a ser distintos. Y muchos van a recibir galardones muy grandes porque dijeron, Señor, aquí estoy. Yo quiero enamorarme de ti. Yo sé que tú me amas, Señor. Yo quiero empezar a amarte como tú me amas. Pero otros que se escondieron un poco, que tuvieron miedo, uy, es que si yo le digo que sí al Señor de pronto me manda como misionero al África o al Asia, yo no quiero eso. No, hermano, no. No, eso no es así. El Señor manda a los que Él sabe que van a ir, que son capaces, Él los capacita, Él no manda a todo el mundo. Lo que sí busca es el corazón dispuesto, el varón conforme a su corazón. ¿Cuáles son estos? Vamos a mirar algunos ejemplos. Los que guardan su palabra, por ejemplo, en Apocalipsis 3:10. Creo que ustedes han estado viendo Apocalipsis, de pronto miraron la iglesia de Filadelfia, y allí en Apocalipsis 3:10, hablándole a la iglesia de Filadelfia, le dice lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta es una tremenda promesa porque es la promesa del arrebatamiento para la iglesia que está lista. La iglesia que ha
guardado su palabra, pero mire que es la palabra de su paciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tomamos la palabra en el corazón, la sembramos allí o la siembra el Espíritu Santo, esa palabra que hemos leído con sus promesas generan en nosotros esperanza y paciencia. Cuando yo sé para dónde voy, cuando sé que el Señor me está cuidando en este momento para que yo crezca en santidad porque un día me va a arrebatar, yo espero pacientemente a que se acabe esta cuarentena, espero pacientemente a salir con un tapabocas y a cuidarme de que no me contagie de pronto cuando esté abierto todo. Espero pacientemente a que si el Señor se demora un año más y viene una recesión económica, todo eso lo espero pacientemente porque la palabra de Dios me ha fortalecido, me ha dado la paciencia. Has guardado la palabra de mi paciencia. También es la palabra de su paciencia, o sea que el Señor está esperando pacientemente hasta que se cumpla lo que Él tiene determinado. Y en el versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. ¿Qué tienes? Tenlo, con la mano apretada, guárdalo, manténlo para que ninguno tome tu corona, ninguno te quite la diadema que tiene reservada el Señor para ti, como rey y sacerdote. La palabra de la paciencia. Entonces no se trata solamente de congregarnos, hermanos, porque sí, porque antes lo hacíamos porque estábamos en una religión, entonces ahora pues nos cambiamos al cristianismo, pero también entonces nos reunimos porque sí. No, se trata de entender que estamos presentándole nuestro corazón a Dios, que Él lo está buscando y que Él lo quiere llenar, y que entre más dispuesto lo vea, más grandes van a ser las bendiciones. Yo llevo 26 años de ministerio y esto lo he visto abundantemente. He visto personas, ¿cómo diríamos? ¿Cómo se dice en la calle? Un poquito retrecheras con el Señor. Sí. Y pues tristemente no son poquitas, son a veces un número un poco preocupante. Son cristianos que como que no se deciden mucho a creer la palabra de Dios, no se deciden mucho a tomar la promesa de Dios, no se deciden mucho a ser juiciosos congregándose, a ser juiciosos leyendo la palabra como la carta de amor de su amado, no se deciden mucho a buscar la intimidad en la oración con Dios. Y entonces pasan los años y pastor, ¿qué será que otra vez estoy agarrado con mi esposa? Y pastor, ¿qué será que esta cuarentena me tiene con los pelos de punta? Y pastor, ¿qué será que le pegué muy duro a mi hijo ayer porque me sacó el bloque? Sí, estamos en un momento de mucha presión, pero los que están unidos al Señor son aquellos que están creciendo en paciencia, en esperanza, en comprensión, en tolerancia, porque están guardando la palabra del Señor. ¿Quiénes son otros más de los que estén con el corazón conforme al corazón de Dios? Los humildes y quebrantados. Sí, Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermano, esto es una promesa para ti. El Señor quiere vivir, aunque somos templo del Espíritu, quiere vivir de una forma especial en nosotros. Aquí está hablando de los que se someten, los humildes. Someten al señorío del Padre Eterno y del Señor Jesucristo. Esto es algo difícil, porque venimos con una herencia en la cual decimos con mucha frecuencia, yo no tengo necesidad de que nadie me mande, yo ya sé cómo es que hay que vivir, yo ya me las sé todas. Y de pronto cuando ya tenemos cierta edad, todavía es más difícil que otro venga y nos diga, por ahí no es. Pero a Pedro el Señor le dijo, cuando eras joven tú ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, otro
te, te ceñirá y te dirá a dónde debes ir. Le estaba diciendo que en su vejez el Señor Jesucristo iba a ser el Señor de su vida. El humilde de espíritu es también aquel que ha aprendido a ser sincero con Dios y consigo mismo. Otro aspecto que es difícil cuando recién llegamos a Cristo. ¿Quién fue? No, yo no fui. Fue Eva. No, fue la serpiente. Le echamos la culpa a todo el mundo menos nosotros. Pero cuando crecemos en madurez, en entendimiento, en sometimiento, vemos que la única forma de tener paz en el corazón es cuando podemos decir, Señor, aquí estoy. Sí, Padre, tú estás hablando esta palabra para mí. Amén, Señor. Es para mí. La tomo y la vivo. No importa la edad que tenga y no importa el tiempo que ande contigo. Ustedes saben que a veces los pastores necesitan también exhortación de otros pastores. Necesitan sentarse a hablar y a ser ministrados y aconsejados. Porque el Señor nos puso a vivir en congregación precisamente para eso. Precisamente para eso nos puso en familia. No es fácil vivir en familia porque cada uno tiene su genio. Lo mismo que no es fácil vivir en una iglesia pequeña, pero donde todos se conocen. Cada uno tiene su genio. Pero la tolerancia es parte de la humildad, que es parte a su vez de la madurez. Entre más maduros, más tolerantes, más pacíficos, más perdonadores. Y es lo que el Señor está buscando. A veces Él llega a la congregación y el pastor habla y dice, hermanos, aquí el Señor nos trae esta palabra para bendición de todos. Y una parte de la congregación recibe la bendición y se goza y entra en el Espíritu y dice, amén, aleluya, qué bendición, Señor. Pero por ahí unos cuantos despistados, unos poquitos, dicen, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue? ¿Cuál bendición? Yo no sentí nada. Pues claro, no la sintió porque su vida no está sometida al Señor. Todavía está queriéndole poner condiciones al cristianismo, a Dios. Es el Señor el que dice cómo, no nosotros. Entonces, el someternos es parte de ese crecimiento. No le tengamos miedo a bajar nuestra cabeza. Entre más inclinada esté nuestra cerviz, entre más doblada está nuestra rodilla, más grandes somos ante el Señor. Él nos ve como más llenos de la presencia de su Hijo. Los quebrantados y humildes de espíritu son los que saben que no valen nada por sí mismos. ¿Qué? Sí. Ustedes recuerdan que en Juan 15 el Señor dice que sin Él nada podemos hacer. Allá donde nos predica de la vid verdadera. Sin Él nada podemos hacer. Eso quiere decir que tenemos que crecer en dependencia de Dios. No independencia, sino dependencia. Cada vez, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que diga? Señor, ¿quieres que yo compre esto o no? Te lo pregunto, Padre, en oración para que tú me confirmes qué es lo que yo quiero. Ese es el que va a ser bendecido por Dios de una forma impresionante. La humildad siempre será exaltada. En cambio, la soberbia, la rebeldía, siempre serán aplastadas. Otros que tienen su corazón conforme al del Señor son los que tienen corazón de niños. Mateo 18:3. Mateo 18:3. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El reino de los cielos son dos cosas. Primero, es el sitio que nos espera cuando el Señor venga por nosotros, bien sea a través de la muerte o a través del arrebatamiento. Allá empieza el reino de Dios. El reino de Dios es donde Dios mora, donde Dios reina, donde Dios gobierna.
Eso quiere decir que en este planeta no, porque aquí el que gobierna es otro. Pero el reino de Dios puede estar en tu vida desde ya, como arras del Espíritu Santo, si tú tienes un trono en tu corazón para que Dios y el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo sean el Rey que se sienta ahí. Entonces, dice aquí, no entraréis en el reino de Dios. Esto está diciendo que yo no podré entrar en el reino de Dios aquí, que es justicia, paz y gozo, según la palabra. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Justicia es que yo empiece a hacer lo correcto, que no me equivoque tanto como me equivocaba antes, que no tome decisiones tan injustas que le hagan daño a los demás. Paz, que mi vida sea un remanso en el cual yo tenga descanso, tenga soledad, y gozo, donde yo disfrute el amanecer como el anochecer, la actividad como el sueño, el descanso, disfrute la oración, la alabanza, la lectura de la palabra, disfrute todo. Entonces, ese reino de Dios está esperando al creyente, que es aquel que tiene un corazón de niño. Lo esperan dos reinos, por decirlo de esta manera. Es el mismo reino en sus arras ya y después en la eternidad. Ahora, el problema es entender qué es un corazón de niño. Bueno, un corazón de niño es aquel que es amoroso con su papá. Un niño tierno ve a su papá y sale corriendo y le extiende la mano para que el papá le coja con su mano. Pero mejor aún, le extiende los brazos para que el papá lo levante y lo abrace. Y lo apapache de tal manera que sienta la protección y el abrigo. Ese es el corazón de niño. Ese es el corazón del creyente enamorado de Dios. Se volvió niño y ahora quiere vivir para su papá. El niño es el que no puede vivir sin su papá también. El papá se va y el niño se queda llorando. Papá, llévame contigo. Hijo, no puedo, voy al trabajo, pero te prometo que apenas llegue salimos allí a la calle. Ay, bueno, papá. Se tranquiliza el niño porque el papá es el centro de toda su vida, es su adoración. Dios está buscando que nosotros vivamos con Él en función de eso mismo. No que solamente sea el Dios de los domingos o de los sábados o de los miércoles o del día que tengamos reunión, o bueno, de todos los días, pero solamente una hora. Sino que cuando tú termines aquí, hermano, en esta reunión, salgas a buscar la presencia de Dios allí donde puedas, así sea 5 minutos, a buscar el abrazo de Dios, el corazón de Dios, a través de la lectura de la palabra, o de esta palabra que estás recibiendo hoy. Salgas a meditar en ella y le digas, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres de mí en este momento? Háblame, Señor. El niño es el que sabe que él no puede resolver nada. Ustedes saben lo que pasa. Papá, se me rompió el juguete. Papá, mira, los zapatos se me rompieron y tengo que ir al colegio. ¿Qué está haciendo el niño? Le está diciendo, papá, este problema es tuyo porque tú eres el proveedor. Tú eres el proveedor. Tú eres el proveedor. Estoy repitiéndolo a propósito para que descansemos en el proveedor. Mis problemas no son mis problemas, sino son los problemas de mi Padre. Él es el que va a ver cómo lo soluciona. Yo se los entrego, por eso, vengan a mí los que están trabajados y cargados, ¿y qué? Yo los haré descansar. Desaparece la ansiedad cuando yo le entrego mis cargas, mis zapatos rotos, mi juguete roto al Señor. Eso lo aprendí hace muchos años de un pastor. En un libro, él decía, por fin descubrí que yo era un problema para Dios. Era terco, era rebelde, era desobediente, me costaba trabajo, aparte, solo cuando iba a predicar, pero de otra manera no buscaba la palabra de Dios. Hasta que un día le dije, Señor, yo soy tu problema. Yo. Tú verás qué haces conmigo. Tú me pusiste en este ministerio, Señor, tú tienes que
hacer conmigo una obra espectacular. Pues la hizo y después escribía un libro que ministró a muchísimo, entre otros a mí. Yo también se lo aprendí a decir: Señor, yo soy tu problema. Soy terco, soy desobediente, soy rebelde, soy respondón, tú verás qué haces conmigo, Señor. Por favor, ayúdame. ¿Qué más hacen los niños? Lo creen todo. El papá les dice: el cielo es azul, y el niño dice: ¿acaso no es rosado? ¿Cierto? El niño le dice: sí, claro. El niño dice: el cielo es azul porque el papá le dijo que era azul. Pero si el papá le llega a decir que es rosado, y es un niño pequeño, con seguridad que también lo acepta, a menos que ya sea más grandecito. ¿Ya entendieron el mensaje que está por debajo de cuerda de esto? Hermanos, muchas veces cuestionamos la palabra. A veces no la creemos para nosotros. A veces la predicación es clara, pero entonces decimos: no, esa predicación es para el pastor únicamente. Pero a mí como que no me toca. Ah, no, cierto, es para mi vecino también, pero para mí no. Pero a veces son promesas grandiosas. El Señor le dice: pisa la tierra, que yo te la daré. ¿Y será que sí, Señor? Eso se lo dijiste a los israelitas, pero a mí. Los cristianos, muchos, hoy tienen problemas, tienen conflictos, perdón que lo diga así, hermanos, con la fe. Lo dijo el Señor Jesucristo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y yo digo que en muchos no. Hay muchos que no están esperando la venida del Señor, hay muchos que no creen que sean dignos de ser arrebatados, hay muchos que no creen que este sea un tiempo de bendición, donde pueden ser santificados, hay muchos que están renegando, que no sienten la presencia de Dios en sus vidas, y eso está en la palabra de Dios, no le creen. Entonces, si queremos tener corazón de niños, es hora de sacar ese chip y decir: ya no voy a dudar más. Había sido mi decisión hasta hoy. Había decidido dudar. Hoy decido creer como niño. El Señor me dice esto, yo digo amén. Me dice esto otro, digo amén y amén. Y entre otras muchas, digamos que por último, otra de las características de los niños es que respetan a su papá. Claro, estamos hablando un poquito más de las generaciones anteriores al siglo XXI. Pero bueno, supongamos que hoy todavía hay niños respetuosos de su papá. Pero recordemos lo que era hace unos años. El papá decía una cosa y el hijo le decía: sí, señor, te obedezco. ¿Saca la basura, hijo? Sí, señor. Hoy, ay, no, eso le toca a fulana. No, papá, hoy no tengo ganas. Estoy ocupado aquí jugando. Eso. Entonces, imagínense, ¿qué nos toca a nosotros como creyentes, si somos hijos de Dios con corazón de niños? Respetar lo que Dios dice. El Señor dice: congrégate. Yo digo amén, me congrego. El Señor dice: cree. Amén, Señor, creo. A todo lo que Él diga, Él sabe más que yo, ¿cierto? Decimos que Dios es omnisciente, conoce todo, que es bondadoso, que es sabio, que es omnipotente, pero en el momento que Él nos muestra una decisión suya, entonces nos ponemos a dudar. No hay derecho, tenemos que... No. Y por último, voy a terminar con esto. La última característica de los que tienen corazón de niños. Hay muchas más, pero no quiero bombardear demasiado. Los que le creen. Santiago 2:19, ya hablamos de eso un poquito hace unos minutos. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
Wow, esta es una de esas palabras que entra en profundidad y lo deja uno temblando. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Santiago? Que si tú crees que Dios existe, bien haces, pero eso lo hace todo el mundo. Porque ustedes saben bien, es que a veces decimos como creyentes, no es que fulano va por buen camino, él dice que cree en Dios. No, hermano, eso no es suficiente. Creer en Dios no es suficiente. Aquí dice, también los demonios creen y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia? Que los demonios creen, pero no obedecen. Ahí está el kit de la cuestión. Entonces, cuando yo digo, creo en Dios, también tengo que decirle, creo a Dios. Le creo a Dios, a lo que Él dice. Porque en Hebreos, el último versículo que vamos a ver hoy, Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador de los que le buscan. Entre más lo busca uno, más galardón recibe. Pero aquí voy a hacer la última meditación para que nos vayamos con esta palabra. La palabra fe en griego tiene 3 sentidos. Allí dice, pero sin fe, en griego es pistis. Dicho de esta manera es, pero sin pistis es imposible agradar a Dios. Ahora, pistis tiene 3 sentidos en español. Primera es creer, tal como nosotros la usamos. Tú crees, tienes fe. Pero falta 2 complementos junto con ese creer. El segundo es tener confianza, o sea, confiar. Por eso decía arriba en Santiago, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué es lo que falta? Creer y tener confianza. Era lo que yo les decía ahora, hace unos segundos. Es creer en Dios y creerle a Dios. Van 2, entonces. Pistis es creer, segundo es tener confianza y tercero es tener fidelidad. Ser fiel. Quiere decir que si yo me empiezo a congregar con los cristianos, con los hijos de Dios, empiezo a leer la palabra de Dios, empiezo a buscar de Dios, tengo que mantenerme, tener continuidad. Es como si me hubiera casado, me casé y ahí me mantengo hasta la muerte. La fidelidad implica que yo tengo fe. Quiere decir que si yo me aparto de ese camino de fidelidad, no estoy creyendo. La apostasía que está viniendo en los últimos tiempos sobre la Iglesia del Señor es una prueba clara de que está faltando fe. En conclusión, mis hermanos, todo esto que estamos diciendo es el sustento bíblico de una verdad mayor que tú sabes perfectamente y que tú conoces, que es que Dios te ama como a nadie. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Bueno, ese es el primer punto. Pero estamos hablando de una relación personal. Eso es lo que decimos nosotros como cristianos, ¿cierto? Que ya no tenemos una religión, sino una relación personal. Bueno, entonces usemos ese argumento. Una relación personal es una relación de 2, por lo menos 2 personas. Por lo menos 2. Y como relación personal es una relación de toma y daca, ida y venida. El Señor te ama a ti. El propósito de esa relación es que entonces tú lo ames a Él. Amarás al Señor tu Dios
con todo tu pensamiento, con toda tu fuerza y con toda tu mente y con toda tu alma. Enamorarse de Dios no es un sentimiento, sino mucho más bien, más que eso, es una decisión. Yo decido enamorarme de Dios porque decido serle fiel, serle obediente, tener el corazón de niño, tener un corazón dispuesto. David decidió tener un corazón para Dios, porque él conoció la bondad de Dios a través de sus salmos. Allá cuando él estaba en la soledad con sus ovejitas, las cuidaba, las veía, pero estaba aquí con seguramente su flauta o su arpa, alabando a Dios. Él conoció a Dios de cerca y se enamoró de él. El propósito como creyentes y como personas que nos congregamos alrededor de la palabra es que esta palabra trabaje en nosotros de tal manera que el corazón se vaya disponiendo para que nos enamoremos de él y quedemos enganchados. Cuando eso ocurre, la obediencia es muy fácil, porque la obediencia ya es entendida. Es muy fácil obedecer a quien uno ama. Es difícil cuando no hay un sentimiento fuerte. Conclusión, hermanos, esta palabra venía con el propósito de invitarte a que examines tus sentimientos hacia Dios y que entiendas que si el sentimiento es fuerte, lo puedes aumentar todavía más con una pequeña oración, que si el sentimiento es moderado y tú quisieras que fuera más fuerte, también lo puedes aumentar con una pequeña oración, pero que si tu sentimiento es débil, como la iglesia de Éfeso, que se ha olvidado del primer amor, también lo puedes volver a recuperar con una pequeña oración, que es la que vamos a hacer ahora. Pero hermano, que dispongas tu corazón, así como lo vimos en esta palabra, que abras tu corazón porque yo voy a orar en el nombre de todos, pero se necesita que tu corazón esté dispuesto. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque siempre está allí, Señor, para mostrarnos tu corazón, pero te damos más gracias, Señor, por ese corazón tuyo, Señor, corazón generoso, bondadoso, un corazón perdonador, pero sobre todo un corazón amoroso, Señor. Y te damos gracias, Señor, en esta noche, más que sobre cualquier otra cosa, porque tú nos llamaste para ser nuestro Dios. Tú nos trajiste a ti, Señor, porque tú quisiste sacarnos de entre la inmundicia del pecado, Señor, pagando un precio altísimo. Tú quisiste, Señor, enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Y ahora en este momento, Padre, en el Espíritu, lo podemos ver allá en la cruz. Sus manos y sus pies clavados en esa cruz, sangrando, moribundo, Señor, sufriente, adolorido en todo su cuerpo, pero sobre todo en su espíritu porque está cargando con nuestros pecados. Y todo eso por amor, Señor. ¿Quiénes somos nosotros entonces para no amarte? ¿Quiénes somos nosotros entonces, Señor, para menospreciar el tiempo contigo? ¿Quiénes somos nosotros para olvidarnos, Padre, de tu palabra? Tú, Señor, has tocado profundamente nuestra vida. La has levantado, Señor, la has transformado. Queremos pedir, Señor, esa doble porción con la cual tú nos transformas, levantándonos todavía más, preparándonos para tu próxima venida, Señor, para que seamos esa novia que está vestida de blanco, de lino fino y resplandeciente, Señor, sin mancha, sin arruga y sin nada semejante. Una novia amorosa, una novia esperando, anhelante al novio. Padre, con tu Espíritu, Señor, santifica a todos los que están oyendo hoy a través de esta palabra. Tu corazón, Señor. Están oyendo es tu corazón. Están oyendo que tú estás buscando corazones amorosos para ti. Corazón conforme al corazón de Dios. Padre, bendice
los oídos dispuestos y los corazones abiertos en el nombre de Jesús. Amén.